Hola, hola hermanos, buenas tardes. Bueno, quisimos hacer la transmisión sin interrumpirla, pero bueno, vamos aprendiendo. Ya para la próxima vamos a ver si podemos. Pero bueno, gracias a Dios que estamos ahora en el tiempo de la meditación de la palabra de nuestro Dios. Bueno, les mando saludos desde estas tierras jaliscienses. Gracias a Dios que Dios nos permite estar por aquí. Les damos gracias a Dios, hermanos, por cada uno de ustedes. Estoy muy contento por estar con ustedes en este espacio, hermanos. Espero en Dios que se encuentren bien en compañía de su familia. Bueno, pues vamos a meditar en la palabra de Dios, en el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Bueno, como ustedes podrán recordar, estamos meditando en la palabra de Dios en el libro de Nehemías, y hoy nos toca abordar el capítulo número 5. Pero ¿qué les parece, mis hermanos, si antes de iniciar oramos a nuestro Dios? Oremos. Padre bendito, gracias, Señor, porque nos permites acercarnos a tu bendita palabra. Queremos pedirte de tu bendición. Guíanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos lleve, nos conduzca a toda verdad y que podamos ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Te lo pido, te lo ruego en el nombre bendito de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Bueno, recordemos que Nehemías ve un problema que no era suyo y delante de Dios se compromete a resolverlo. El problema era que las murallas allá en Jerusalén estaban destruidas. Bueno, en cierta manera podemos decir que no era problema de Nehemías, porque Nehemías no vivía en Jerusalén. Acuérdense que Nehemías vivía en el palacio allá con el rey Artajerjes. Pero cuando se entera de esta problemática, bueno, ¿qué es lo que hace Nehemías? Ya lo vimos, que él ora y ayuna y pone manos a la obra. Vemos, hermanos, que con la ayuda de Dios es prosperado. Le da luz verde Dios ante Artajerjes, se arma de valor y le dice su petición. Esto nos enseña, hermanos, que aunque la obra es de Dios, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y créanme que nos va a costar trabajo. También, hermanos, vimos que aunque la obra es de Dios, tuvieron que enfrentar oposición, tuvieron que enfrentar al enemigo. Acuérdense, hermanos, el domingo pasado vimos quienes se opusieron ante Nehemías en esta obra que Dios le había encomendado. Era el enemigo que venía de parte de afuera. El enemigo externo era Sanballat, era Tobías y era Gesén. Llegaron a desanimarse el pueblo de Israel, también Nehemías, pero se recuperaron y siguieron adelante, manos a la obra. Cuando salen de esta lucha que vino del exterior, nosotros nos encontramos ahora en el capítulo número 5, lo que pudiéramos llamar los problemas internos. Bueno, ahora surgen los problemas. Ustedes saben que cuando estamos haciendo una tarea, cuando estamos llevando a cabo una misión, bueno, además de los problemas o de la oposición externa, muchas de las veces va a venir problemas internos, problemas que surgen del interior. Y bueno, en este caso, hermanos, nosotros podemos ver en el capítulo número 5 que surgieron problemas. Bueno, en todo ámbito, hermanos, surgen ese tipo de problemáticas. Para Nehemías, para el pueblo de Israel, así lo fue. ¿Cuántas veces usted ha experimentado también esto? Pudiera ser en el trabajo, pudiera ser en la familia, pudiera ser en el matrimonio, pudiera ser en la escuela, usted, mi joven estudiante, y empiezan a surgir problemas internos. Y eso fue lo que está sucediendo, lo que sucedió en el capítulo número 5 de Nehemías. Podemos ver, hermanos, que el enemigo de nuestras almas, es decir, el diablo, Satanás, él va a valerse de todo lo posible para que la obra de Dios no se lleve a cabo, para que la obra de Dios se detenga. Él, hermanos, va a hacer uso de todos los medios posibles que estén a su alcance. Y tenemos, hermanos, que estar preparados para los problemas que puedan surgir.
El enemigo, hermanos, dice la Escritura, está como león rugiente, buscando a quien devorar. Hermanos, ustedes han visto a un león hambriento, rugiente, hermanos, que anda en búsqueda de alimento, hermanos, así lo describe, hermanos, el autor sagrado. El enemigo de nuestras almas, el diablo, Satanás, así anda, buscando a quien devorar. Y cuando la obra del Señor, hermanos, se está llevando a cabo, Él va a hacer todo lo posible, hermanos, para evitar que la obra se termine. En este caso, hermanos, de Nehemías, Él utilizó una problemática. Surgió del interior. ¿Cuál era esa problemática, hermanos? ¿Cuál era el problema? Bueno, el dinero. Bueno, ¿cuántas veces, hermanos, debido al dinero, usted y yo hemos experimentado, hermanos, problemas? Hermanos, no me diga que no. Por el dinero yo sé que tal vez algunos de ustedes han llegado a enemistarse con alguien, inclusive hasta han roto la relación. No me vaya a decir usted que no. Por culpa del dinero, hermanos, se han roto sociedades, se han roto matrimonios, se han roto relaciones interpersonales, porque no hemos sabido usar el dinero de una manera correcta. El dinero muchas de las veces, hermanos, ocupa el lugar número 1 en nuestro corazón. Y eso, hermanos, nos va a traer y nos va a acarrear muchos problemas. Y hermanos, en el tiempo de Nehemías eso surgió. El dinero, hermanos, una causa para llevarlos a problemas. Bueno, cualquier parecido, hermanos, con la realidad es mera coincidencia. Estamos viviendo también el día de hoy tiempos difíciles debido, hermanos, a esta pandemia, debido a este virus del COVID-19. Sabemos que ha venido una crisis económica. Y bueno, hermanos, no es nada nuevo. En los tiempos de Nehemías también hubo una crisis económica debido a la situación que estaban viviendo ellos como nación. Muchos tenían que venir de lejos. Acuérdense que estaban regresando, estaban repoblando nuevamente Jerusalén. Y posiblemente, hermanos, los recursos habían menguado, los recursos habían terminado. Había gente, bueno, pudiente, había gente que sí tenía recursos, que bueno, no estaban batallando, pero había muchos hermanos que también sus recursos ya se habían escaseado y entonces empezaron a surgir problemas. ¿Cuál era esa problemática? Entonces nosotros podemos ver, hermanos, en el capítulo número 5 de Nehemías, los primeros 5 versículos. Fíjense, mis hermanos, lo que dice. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Bueno, aquí nos dice, hermanos, que el problema, hermanos, no estaba oculto. El problema, hermanos, se dio a conocer de manera pública. Y no solamente, hermanos, estaban diciéndolo, sino que lo estaban clamando, dice el autor sagrado. Entonces hubo gran clamor del pueblo. Y esto me recuerda, hermanos, muchas de las veces hoy en día cuando, por ejemplo, en un sindicato de trabajadores están exigiendo sus derechos, hermanos, ellos no están exigiendo sus derechos de una manera silenciosa. Ellos levantan la voz, claman, hasta hacen huelgas. Yo he visto personas que hacen huelgas de hambre, hacen mítines, hacen marchas y van gritando, van clamando, hermanos, la problemática que ellos están teniendo y exigiendo los derechos que ellos quieren que se lleven a cabo. Bueno, algo así, hermanos, para que tengamos una idea, estaba surgiendo. Dice que hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. ¿Qué era lo que reclamaban? ¿Qué era lo que pedían? Versículo número 2. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Así que, mis hermanos, un gran grupo del pueblo se había quedado sin recursos y tenían muchos hijos, tenían muchas hijas y hermanos tienen que alimentarlo. Hermanos, tenemos la mala costumbre de comer 3 veces al día. Y hermanos, los niños muchas de las veces no preguntan si hay. Ellos quieren y quieren comer. Bueno, mis hermanos, esa era la problemática y entonces al no tener los recursos, dice que se vieron obligados ¿a qué? A pedir prestado. Bueno, si usted ha pensado, hermanos, que hoy en día el pedir prestado es algo de la época moderna, déjeme le digo que no. Desde los tiempos bíblicos, hermanos, en Nehemías nosotros vemos que cuando surgió una necesidad, pues ni modo, a pedir
prestado para comer y vivir. Número 3, versículo número 3. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Bueno, hermanos, uno hasta aquí podría decir, pero ¿qué tiene de malo? Empeñar las cosas que uno tiene. Y por ahí hay un dicho que dice, cuando vienen los males, entonces utilizamos los bienes. Bueno, hasta ahí no pudiera haber gran problemática. Pero vamos, sigamos leyendo. Dice, versículo número 4. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tribuno del rey sobre nuestras tierras y viñas. Así que, mis hermanos, otro de los problemas que surgían con el dinero es de que para poderle pagar, hermanos, el tributo a las autoridades, acuérdense que el rey Artajerjes era el que les cobraba, hermanos, el tributo. Y bueno, para poderle pagar, y no tenían dinero, tenían que empeñar sus tierras, tenían que empeñar sus bienes para poder hacer esto. Hagan de cuenta como si hoy en día la Secretaría de Hacienda o el SAT nos pide que paguemos nuestros impuestos. Y si no tenemos dinero, pues entonces tenemos que empeñar, hermanos, nuestros bienes. Era lo que estaba sucediendo. Versículo número 5. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Así que, mis hermanos, hasta ese punto ya habían llegado. No solamente, hermanos, de empeñar sus tierras, las cosas materiales, sino habían llegado, hermanos, al punto de tener que vender a sus hijos como esclavos, a sus hijos y a sus hijas. Imagínese usted, hermanos, hasta dónde estaba la necesidad de esa gente y hasta dónde tuvieron que llegar, hermanos, para suplir su necesidad. Imagínese usted, y se supone que empeñaban muchas de las veces o vendían a sus hijos como esclavos entre sus mismos compatriotas, entre judíos, hermanos. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucedió. Dice el versículo número 6, ante toda esta situación, hermanos, ¿qué fue lo que hizo Nehemías? Recordemos, hermanos, que la Biblia ya le había dicho, bueno, la ley le había dicho ya al pueblo de Israel cuestiones acerca de la usura. Y bueno, nosotros podemos encontrar allá en el libro de Éxodo, hermanos, que Dios les había dicho que no debían de abusar de sus hermanos cobrándoles intereses muy, muy elevados. Eso es la usura. La usura es intereses excesivos a un préstamo. Yo no sé si usted conozca personas así que prestan dinero y luego cobran intereses, hermanos, muy excesivos, muy altos, aprovechándose de la necesidad, aprovechándose, mis hermanos, de que la persona necesita sacar adelante a su familia. Y dice, así te presto, pero me vas a tener que pagar tanto. Y hermano, se va a la cuenta, a veces se termina uno pagando más de intereses que de la deuda. Y hermanos, a veces hasta es imposible, hermanos, pagar ese tipo de... Y lo peor de todo, hermanos, es de que ese tipo de transacciones, ese tipo de negociaciones se hacen o se hacían, hermanos, aquí en el tiempo de Nehemías, entre compatriotas o entre parientes, entre gente del mismo pueblo. Y no, en lugar de echarse la mano, entonces se aprovechaban. Los que podían, los ricos, los pudientes, se aprovechaban del pobre, del que no tenía. ¿Y cuántas veces, hermanos, hemos visto? Hoy, en la actualidad ya no sucede eso, ¿verdad? En nuestras iglesias, no, ¿cómo de que no, mis hermanos? También pasa, tristemente, en la actualidad hay gente así. Lo más triste, hermanos, que pudiera estar pasando inclusive dentro de nuestras iglesias. Gente, hermanos o pseudohermanos, que tienen la posibilidad económica, la solvencia económica, y que ven a su hermano en necesidad y le dicen, yo te presto, pero me tienes que regresar tanto de intereses, en lugar de poder apoyar a su hermano. Y lo más triste, hermanos, lo que se da a veces entre la familia, cuando entre la familia, hermanos,
Entre hermanos, entre primos, entre tíos, entre parientes, se prestan dinero llegando a la usura, cobrando intereses excesivos. Y esto, hermanos, no está bien delante de los ojos de los ojos de Dios. Fíjense, mis hermanos, vayamos a la escritura. ¿Qué dice Éxodo 22, 25? Fíjense lo que dice Éxodo 22, 25. Dice de la siguiente manera: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Y usted me dirá, bueno, ¿y qué es logrero? Bueno, logrero es una persona que procura lucrarse por cualquier medio. Lucrarse es tener ganancias excesivas a costa de los demás y no importándole de cómo podría afectarle a la otra persona. Y dice el versículo número 25, ni le impondrás usura, es decir, intereses excesivos. Sabemos, hermanos, que muchas de las veces pues hay intereses, no está diciendo aquí la escritura que esté en contra de los intereses, sino está en contra de los intereses excesivos. Así que, mis hermanos, nosotros podemos encontrar también en Éxodo capítulo número 21 de los versículos del 1 al 11, en Levítico 25 del 35 al 40, normas con respecto a la esclavitud y en cuanto a ayudar al hermano empobrecido. ¿Qué había pasado entonces, hermanos? Después de tener el pueblo de Israel todos estos mandatos de la ley de Moisés, ¿qué había pasado? ¿Qué había pasado? ¿Cómo habían llegado a esto, mis hermanos? Bueno, déjeme le digo, hermanos, que antes de criticar a ellos, al pueblo de Israel, déjeme le digo que así somos los seres humanos. Nos dicen algo y muchas de las veces hacemos todo lo contrario. Todo lo contrario. Bueno, muchas veces, déjeme le digo que debido a las circunstancias, volvemos a nuestra antigua manera de vivir cuando las circunstancias cambian o se comprometen nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra comodidad. ¿A poco no? No me diga que no. Muchas de las veces, hermanos, cuando se ve afectado nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra comodidad, actuamos, hermanos, de una manera como lo estaban haciendo en los tiempos de Nehemías. Así que, por eso Pablo, hermanos, dice allá en Efesios 4, del 22 al 24. Vayamos al pasaje, voy a pedirles que abramos la escritura. Usted tiene Biblia allá en su hogar, busque Efesios 4, del 22 al 24. Y fíjense lo que dice la escritura en esta porción de la palabra. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Muchas de las veces, hermanos, venimos cargando con nuestro viejo hombre, venimos delante de Dios, ponemos la fe en Cristo, el Señor va haciendo la transformación y debemos de ir dejando que Dios vaya quitando ese viejo hombre, esa vieja manera de vivir. Pero muchas de las veces, hermanos, aflora nuestro viejo yo. Y a veces, hermanos, nos dejamos llevar por eso. Y por eso, hermanos, actuamos como actuamos. De repente, hermanos, hacemos cosas que sabemos que no le agradan a Dios, como la usura. Y entonces surge el viejo hombre. Porque nos dejamos llevar, hermanos, por nuestros impulsos. Pero dice el apóstol Pablo: ya no más. Despójense, quítense esa vieja manera de vivir y revístanse de la nueva, que es en Cristo Jesús. Pero muchas de las veces cuando venimos a Cristo, hermanos, no nos queremos quitar esa vieja ropa que traemos, sino ahí la queremos traer
y luego nos queremos poner encima de esa ropa vieja la ropa nueva. Déjeme le digo, ¿a poco usted cuando llega a su casa después de un día de trabajo y usted llega cansado? ¿Y a poco usted cuando ya quiere ponerse su ropa de descanso, su ropa de pijama, su ropa para dormir, acaso usted no se quita esa ropa de trabajo y se pone la pijama? Claro que sí. Imagínese usted que usted diga, no, hoy no me quiero quitar la ropa de trabajo, me voy a poner la pijama encima. Hermanos, eso es ridículo. Pero aunque suene ridículo, hermanos, muchas de las veces así hacemos en la vida cristiana. En lugar de despojarnos de la vieja ropa que es el viejo hombre, de nuestra manera de vivir pasada cuando estábamos lejos de Dios y sin Cristo, queremos ponernos, hermanos, el nuevo ropaje en Cristo encima de eso. Hermanos, ya no debe de ser así. Despojémonos de eso, como dice el apóstol Pablo, hermanos. Pero fíjense lo que dice también el apóstol Pablo allá en su carta a los Gálatas, capítulo número 5. Gálatas 5 del 17 al 19. Dice de la siguiente manera. Busquemos ahí en la escritura, hermanos, Gálatas 5, 17 al 19. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que, mis hermanos, ¿con qué cosa estás batallando? ¿Con qué cosa estás batallando de la que acabamos de leer ahorita? ¿Celos, ira, envidia, borracheras, orgías, adulterio? Cuidado, mis hermanos. No, yo no tengo problema con el adulterio, yo no tengo problemas con el alcohol. Pero ¿qué tal, hermanos, con el orgullo? ¿Qué tal con la envidia? ¿Qué tal con la ira? Recordemos, hermanos, que la ira, el Señor, en la Biblia encontramos en la escritura que dice, airaos, pero no pequéis. Hermanos, a veces no podemos evitar enojarnos. Es de humanos enojarnos. El Señor Jesucristo se enojó cuando encontró en el templo, en el Jerusalén, hermanos, que estaban haciendo una cueva de ladrones. Y, hermanos, recordemos el pasaje, dice que agarró, hizo un látigo ahí, una rama, y empezó a dar y a diestra y siniestra, y a correr a todos, decirle, la casa de mi padre es casa de oración, mas ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Bueno, a veces es inevitable, hermanos, y más cuando estamos viendo que están haciendo las cosas de una manera que a Dios no le agrada. Pero dice la escritura, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, cuando nos enojamos, hermanos, no tenemos que llegar al punto de dejar que haga un nido en nuestro corazón de coraje, de rencor, hasta deseos de venganza contra la otra persona, sino que vayamos y nos pongamos a cuentas. Hablemos con la otra persona. Si hay necesidad, hermanos, de pedir perdón, hagámoslo, pidamos perdón. Y si necesitamos dar perdón a aquellos que nos ofenden, hagámoslo. Pero muchas de las veces, no, hermanos, nos cegamos por nuestra ira y decimos, que te perdone Dios, porque yo no soy Dios para perdonarte. O a veces decimos, te perdono. Y a veces aplicamos los dichos del mundo que dicen, perdono, pero no olvido. Bien que se sabe el dicho, ¿verdad? Hermano, eso no es perdonar. Perdonar, hermanos, es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Cuando Dios nos perdona nuestros pecados, dice, hermanos, que toma nuestros pecados y hace con ellos como si amarrara a usted algún objeto con una piedra de molino y lo avienta al fondo del mar y jamás se vuelve a acordar de esos pecados. Qué gran enseñanza para nosotros, hermanos. ¿Con qué estamos batallando el día de hoy? Con esta lista, hermanos, de pecados, hermanos, que hemos mencionado allá en Gálatas 5, 17 al 19. Debemos, hermanos, de echar de nuestra vida esas cosas, hermanos. Y vemos
que entonces lo que hizo Nehemías, ahora volviendo a nuestro pasaje, hermanos, de Nehemías, ¿qué fue lo que hizo? Versículo número 6. Y me enojé en gran manera. Ok, entonces ¿es válido enojarse? Claro que sí, mis hermanos, por los motivos correctos. ¿Por qué se enojó Nehemías en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras? Entonces dice, lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Bueno, cuando Nehemías se entera de esto, hermanos, dice que se enojó. ¿Por qué se enojó? Hermanos, porque estaban haciendo lo que no era correcto delante de Dios, cobrándole intereses excesivos a sus hermanos. Y no se enojó, no se quedó con su enojo. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones, hermanos, enojados? Y dígame cómo le ha ido. Hermanos, por tomar decisiones cuando estamos enojados, tomamos decisiones equivocadas. Si no, acuérdese la última decisión que usted tomó cuando estaba enojado o enojada con su pareja. Hermanas, cuando usted estaba enojada y tomó una decisión con su esposo. Hermanos, cuando ustedes estaban enojados y tomaron una decisión frente a su esposa, ¿cómo les fue? No creo que les haya ido tan bien. Bueno, Nehemías se enojó, pero después, hermanos, de enojarse dice, entonces lo medité. ¿Qué quiere decir que lo meditó? Hermanos, lo consultó con Dios. Lo consultó con Dios. Fue a Dios. Nosotros recordemos que desde que empezó este libro de Nehemías, Nehemías siempre consultaba a Dios en oración. Y esto que meditó fue que consultó a Dios para tomar una decisión correcta. Así que la próxima vez, mi hermano, le voy a dejar tarea que usted se enoje con su esposa. Mi hermana, que usted se enoje con su esposo antes de tomar una decisión. La tarea que le voy a dejar es que lo medite, que vaya a Dios, busque el rostro de Dios en oración antes de tomar una decisión, y cuando lo haga, Dios le va a dar la sabiduría, la dirección correcta para hacer lo que a Él le agrada, no lo que a usted, porque yo estoy seguro que lo que a usted y a mí me agrada en ese momento, hermanos, es quisiéramos apretarle el pescuezo a la otra persona, ¿no es cierto? No me diga que no, pero hermanos, para no hacer eso, mejor consultemos a Dios. Medite, dice, medité a Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues lo que Dios le indicó, reprendí a los nobles. Dice, después de reflexionar, reprendí a los nobles y a los oficiales, a los gobernantes, y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Una pregunta. Y convoqué contra ellos en gran asamblea. Los convocó. No solamente, hermanos, dijo, están haciendo mal, lo que ustedes están haciendo está mal, sino los mandó llamar, vengan, vengan, convocó a asamblea. Versículo número 8. Y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos, y seréis vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Las palabras, hermanos, de Nehemías le dice, oiga, nosotros hemos rescatado a nuestros hermanos de otras naciones, eran esclavos, y lo que ustedes están haciendo es ahora comprándolos para que sean sus esclavos. No es posible. Y se quedaron mudos, no dijeron absolutamente nada. Versículo número 9. Y dije, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. En otras palabras, hermano, le está diciendo, lo que están haciendo ustedes va a provocar que las demás naciones a nuestro alrededor se burlen de nosotros. Mira nada más, entre ellos se están vendiendo, se están aprovechando. Eso es lo que les estaba diciendo Nehemías, hermanos. Versículo número 10. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que los devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandéis de ellos como intereses. No les dijo, ok, perdónenlo y se acabó. No es solamente decirlo de palabra, sino en los hechos. Le dijo, ¿saben qué? Ustedes le van a devolver
las tierras que vinieron a venderles o a venirles, a empeñarles. Van a venirle a devolver, dice, sus viñas, sus olivares y sus casas. Y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandéis de ellos como intereses. Eso es lo que les estaba pidiendo Nehemías, que hicieran. Versículo número 12, y dijeron, ¿no lo vamos a hacer? ¿Es nuestro? ¿Que nos paguen? ¿Eso fue lo que dijeron? No, mis hermanos. Encontramos en la escritura, versículo número 12, y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. No solamente les dijo, les creyó, a ver, ustedes dicen que lo van a devolver, ok, pero lo van a decir delante de los sacerdotes y lo van a jurar para que ustedes lo hagan. Y eso fue lo que hizo Nehemías. Versículo número 13. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Hermanos, era una costumbre que se tenía en ese tiempo entre los judíos, sacudirse el vestido cuando uno decía que así te sacuda Dios. En otras palabras, que te expulse Dios de él. Si tú no cumples con lo que estás prometiendo, de devolverle a tu hermano lo que le quitaste, que Dios te eche de su presencia y no vas a tener la bendición de Dios. Cuidado, hermanos, con lo que prometemos y no cumplimos, porque ellos habían juramentado delante de los sacerdotes, es decir, hermanos, delante de la presencia de Dios. Y Nehemías los llevó hasta ese punto, a pensar que si no cumplían, Dios iba a hacer eso con ellos, de echarlos de su presencia. Y respondió toda la congregación, amén, es decir, así sea. Y alabaron a el Señor, y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra, versículo 14, de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Les está recordando el testimonio, cómo actuó, hermanos, Nehemías, hermanos, vino desde el palacio. Él tenía un trabajo allá con Artajerjes y dice que vino y que, hermanos, él no hizo negocios porque su único propósito, hermanos, era cumplir lo que Dios le había dado, hermanos, de reconstruir las murallas, los muros de Jerusalén. Él lo tenía muy en claro. Y él no tenía, hermanos, ningún pensamiento de aprovecharse o de hacer algo de interés propio, sino él quería, hermanos, solamente hacer la obra que Dios le había encomendado. Versículo número 17. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban en mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas, también eran preparadas eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda la abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Nehemías, hermanos, les dice de su testimonio, de cómo él está ayudando, hermanos, a reconstruir las murallas, y que no tenía ningún interés personal. Su único interés era hacer la obra que Dios le había encomendado, hermanos, y después, al final, se dirige a Dios y le dice, Señor, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice para este pueblo. Así que, mis hermanos, nosotros podemos ver
que el alma generosa será prosperada. El alma generosa será prosperada, como dice Proverbios 11:25. Necesitamos ser generosos, hermanos, generosos en la medida que Dios nos ha bendecido, poder ayudar a nuestro hermano que está pasando por necesidad. Hermanos, siempre va a haber alguien más necesitado que nosotros y necesitamos tenderle la mano y poder experimentar lo que dice Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada. Y que no veamos, hermanos, nuestros propios intereses, sino que veamos los intereses de Dios. Y cuando lo hagamos, hermanos, vamos a experimentar la bendición de Dios en nuestra vida. Dios quiera, mis hermanos, que nosotros como Iglesia Bautista Emanuel actuemos conforme al corazón de Dios. Déjenme le digo, mis hermanos, que Dios nos ha dado muchas bendiciones. Y la mayor de ellas, hermanos, es la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Dios, hermanos, dio a su único Hijo en pago por nuestros pecados, porque no había ningún otro medio. Jesús, nuestro Salvador, se dio a sí mismo, hermanos, en la cruz del Calvario, para que Dios perdonara nuestros pecados. Y yo quiero hacer una invitación y con eso termino. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, déjame te digo que ese egoísmo que estás viviendo nunca va a poder ser quitado de tu corazón. Pero si tú rindes tu vida a Cristo y le abres la puerta de tu corazón y le dices: Cristo, yo te necesito, te invito, entra a mi corazón, entra a mi vida y toma tú las riendas de ella, yo te garantizo que Él te va a dar una vida nueva. Y te va a ayudar a ir quitando ese viejo hombre, esa vieja manera de vivir. Y te va a ir revistiendo de ese nuevo hombre que es en Cristo Jesús. Y tú vas a ver esos cambios. Y la gente a tu alrededor va a ver esos cambios, como Cristo está actuando y está renovando tu vida. Y déjame te digo, que el día que Dios te llame a cuentas, cuando Dios te pregunte que por qué debe dejarte entrar a su cielo, a su reino, tú le vas a decir: porque creí en tu Hijo Jesucristo, que el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario es suficiente para darme vida eterna. No lo merezco, pero Cristo lo ha hecho posible para que yo lo disfrute. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos hablas y nos enseñas. Gracias, Señor, porque a través de ese pasaje de Nehemías hemos visto cómo algunas personas en ese tiempo estaban actuando no conforme a tu corazón, no conforme a tu voluntad. Pero, Padre Santo, muchas de las veces también nosotros actuamos así, aún ya siendo tus hijos. Pero, Padre Santo, perdónanos, límpianos, renuévanos, transfórmanos. Ayúdanos para dejar que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra completa en cada uno de nosotros y que dejemos que Él tome las riendas de nuestra vida. Si estamos actuando de una manera equivocada, tal vez aprovechándonos de la situación con algún hermano en la fe, tal vez con algún familiar, te pedimos perdón y te pedimos que tú muevas nuestro corazón para poder actuar, Señor, como tú lo has hecho con nosotros, perdonando, Señor, nuestra deuda, perdonando nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, esto solamente lo podemos hacer cuando dejamos que tú, Señor, lo hagas a través de nosotros. Perdónanos y límpianos, Señor. Te lo pido en el nombre bendito de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos.